Bueno, listo. Bueno, listo. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Todo bien, Vamos profe? De 10, así tiene que ser. Que dure mucho el estado de bienestar. Bueno, chicos, ¿cómo les va? Vamos a ver un poco la cara, digamos. No los escuchaba porque tenía que ir por el auricular Bluetooth. Bueno, vamos a tener la clase, vamos a hacer con la hojita, vamos a hacer el de pizarrón, ¿sí? Y ¿cómo se llama? Vamos a ver una nueva temática ahora, ¿sí? Que es bastante útil para lo que para el resto del año, ¿sí? Y no es difícil, ¿sí? Bueno, cambio la hojita. Espérame un segundo, profe, ya saco. Profe, Sí. ¿no vamos a utilizar hoy CodeBlocks? ¿Sí? Ah, ok. Sí, vamos a utilizar. Sí, vamos a utilizar, chicos. ¿Sí? Quiero fijar el video, a ver. Ahí está. Disculpe, ¿dijo algo importante? Recién un poco. No. Estaba presentándome, estaba diciendo buenas noches nada más. Y bueno, empezamos de vuelta, ¿sí? Vamos a ver el tema de... ¿Sí? La clase pasada habíamos visto hasta bifurcaciones, anidad, hasta donde vimos. Y vimos muchísimo del tema de lo que es el lenguaje C, ¿no es cierto? Esa filmina interminable, ¿no? Sí, vimos mucha teoría. Bueno, esa teoría es fundamental ¿cómo se llama? Porque después hay muchas cosas que uno va a hacer anclaje a eso, ¿sí? Bueno, esta unidad, digamos, ¿sí? Que es la 4, es el tema de flujos, ¿sí? Manejo de flujos, digamos, ¿sí? ¿Sí? Y está relacionado, ¿se acuerdan de los aspectos, digamos, de la programación estructurada que hablaba sobre las bifurcaciones y sobre las estructuras repetitivas? ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a ver eso, ¿sí? Habíamos visto bifurcaciones, ¿sí? Que esto es el if anidado, ¿sí? Esto lo vamos a ver, ¿sí? La próxima clase, ¿sí? El switch, ¿sí? Que es como un if múltiple. Pero lo que me interesa es que veamos estructuras repetitivas. ¿Sí? Repetitivas. ¿Sí? Bueno. Y vamos a empezar con un ejemplo. ¿Sí? Me voy a cansar de decirle todas las clases de que nosotros utilizamos la programación porque queremos manejar algo que es muy útil y muy rápido, como es un microprocesador o microcontrolador. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes conocen microcontroladores, algún tipo de ejemplo, y si está Peralta por ahí nos puede dar 50 minutos de charla sobre eso. A ver, un procesador que nosotros conocemos es, por ejemplo, un i3 de 2 GHz, ¿no es cierto? Profe, ¿un Arduino no sería también un microcontrolador? Sí, es un microcontrolador, ¿sí? Pero el i3 es un microprocesador, ¿sí? Que después vamos a ver cuando veamos el tema de embebido cuál es la diferencia entre microcontrolador y microprocesador, que son cosas distintas, ¿sí? No son muy ajenas una de la otra, pero son distintas.
¿sí? Bien, vamos a tomar este ejemplo, que es un i3 de 2.0 GHz, que es equivalente a decir que son 2000 MHz. ¿Sí? Esa nomenclatura no se utiliza, pero es equivalente. ¿Sí? ¿Qué significa 2000 MHz? Ciclo de frecuencia. Perfecto. ¿Sí? La velocidad con la que realiza el proceso. Esto es correcto, las dos cosas que están diciendo, ¿sí? El tema es así. Cuando yo tengo 2000 MHz, en principio podríamos decir que realiza ¿cuántos cálculos por segundo? ¿Sí? Cuando yo tengo hertz, o sea, el Hz, ¿sí? Un hertz, ¿qué significa? ¿Sí? Un ciclo. ¿Sí? Podemos asociarla con una instrucción. Y si yo digo 2000 megahertz, este significa mega y significa millón. Por lo tanto, que esto tenga 2000 megahertz significa que tiene 2000 millones de ciclos. ¿Cada cuánto? ¿Cada un año? ¿Cada cuánto? Por segundo. Por segundo. Por segundo, perfecto. ¿Y eso es mucho o poco? Es mucho en el caso de que estemos hablando de magnitudes, pero para un procesador eso no es mucho. Bueno, nos gana a nosotros, ¿no es cierto? A eso es lo que queremos llegar, digamos, es mucho más rápido que nosotros, digamos, ¿sí? Y aparte de que es mucho más rápido, es mucho más preciso, ¿sí? Nosotros por ahí, si no estamos muy inspirados con las tablas de multiplicar, algunas veces, digamos, nos equivocamos en sumas y restas, digamos, que las sabemos, pero nos equivocamos, ¿o no? ¿Sí? Entonces, O la los dudamos. procesadores... O la dudamos, ¿sí? O nos olvidamos, ¿sí? Nos olvidamos la tabla, ¿sí? No debería suceder, pero bueno, ¿sí? ¿Cómo se llama? El tema es, hay que aprovechar la velocidad y la precisión de los microprocesadores o los microcontroladores, los dos, ¿sí? Entonces, yo voy a dar un ejemplo en el cual vamos a tratar de aprovechar esa capacidad que tienen los microcontroladores, microprocesadores, ¿sí? A nuestro favor, porque digamos, si nosotros estamos al lado del micro diciéndole cada una de las instrucciones, no tendría sentido, como que la estaríamos haciendo nosotros. Y les doy un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero imprimir, ¿sí? Por pantalla, los números del 1 al 5. ¿Sí? Pero con las técnicas que vimos en clase, ¿cómo sería? Ponemos inicio. ¿Qué más? ¿Sí? El resultado final debería ser algo así. Esta es mi pantalla, este es mi monitor, ¿sí? Y yo quiero un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. ¿Sí? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo haríamos para imprimir este 1? Con lo que sabemos, ¿no? Declarando las variables. Puedo hacer directamente, a ver. Puedo hacer con el printf o la simbología de esto. Imprimo el 1. Imprimo el 2 y sucesivamente. Y sucesivamente, perfecto. Ya un poco interpreté la consigna y estoy dando la solución. Estoy logrando esto. Al menos llegué hasta ahí. ¿Sí? Bien. Bueno, esta es la clase. Yo digo ahora, y acá terminé. ¿Se cumplió la consigna? Sí, ¿no es cierto? Sí. Bueno,
Entonces, yo les pregunto, bueno, esta es la clase que estoy dando hoy, pero yo en el parcial les voy a pedir que lo hagan hasta el 50.000 o hasta el 5.000. ¿Ustedes qué me responderían? ¿Sí? De lo que se puede responder, ¿no? ¿Qué es lo que me plantearían? ¿Sería justo? No. No, ¿no es cierto? Decir, profe, a ver, yo me pongo en el lado de ustedes. Profe, ¿sabe qué? Yo sé cómo hacer, porque después pongo el 6, el 7 y es más de lo mismo, profe. ¿Sí? Entonces, Hay que hacer ciclo. eso más de lo mismo, se lo deberíamos poder transmitir al ordenador sin que sea una carga. Sí. Se podría hacer como, no me acuerdo si lo hicimos con usted o con el profe Olote, de que podemos ir sumando un número o la variable que nosotros queramos al número anterior. Algo de eso vamos a hacer. Vamos a hacer una estructura repetitiva. Vamos a hacer así lo siguiente. Profe, Si yo hacer una sí, estructura repetitiva con un limitador que sea hasta el número que nos pueda dar en el parcial, por ejemplo. Si bueno, pero en principio hasta ahora no lo vimos a esa herramienta, ¿no? Podría hacer un bucle. Sí, pero el bucle, la mayoría de ustedes no sabe que existe, ¿no? Profe, Sí. ¿podría ser que podríamos hacer un for? Sí, pero digamos, estás hablando de junio vos de eso, ¿me entendés? Yo estoy hablando, digamos, con los conceptos que tenemos hasta ahora, ¿no es cierto? Entonces yo, para la mayoría, digamos, no conoce lo que es un for, ¿no es cierto? Entonces yo estoy dando una introducción. Para mí, con for se hace, pero digamos, yo ya lo conozco. Estoy tratando de explicarle, digamos, a todos, digamos, cómo utilizamos el concepto de estructura repetitiva, ¿sí? Que es correcto lo que decís vos, pero vamos a ver cómo lo damos, cómo lo explicamos, ¿no es cierto? Entonces, tengan un poquito de paciencia los que no conocen, los que conocen se ponen a escuchar y hacen el aporte que quieran, como siempre, y los otros no tanto, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a plantearlo a este ejercicio, que es muy como enunciamos cada uno de los pasos, a otro esquema, ¿sí? Yo voy a poner acá, voy a utilizar una variable c, ¿sí? Que inicialmente le doy valor 1, y voy a poner una variable n que va a valer 5, ¿sí? Esta es una variable y esta es una constante, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? En vez de imprimir algo fijo, voy a imprimir el valor de c. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en mi monitor? En mi monitor, ¿sí? Acá voy a poner, ¿sí? Este es mi monitor y esta es mi prueba de escritorio, ¿sí? La prueba de escritorio, yo imprimo el valor de C. ¿Cuánto vale C? 1, ¿no? Entonces imprime acá el 1. Y después quiero hacer C es igual a C más 1, porque quiero que imprime el siguiente valor. Y la forma de que C valga una unidad más es escribir C es igual a C más 1. ¿Sí? ¿Y qué podría hacer? Venir por este camino y hacer algo nuevo, que es volverse instrucciones atrás e imprimir de nuevo la variable C. Pero ahora ya no vale 1, sino vale 1 más 1, vale 2. Y entonces voy a imprimir el 2. Pero ¿qué sucede, digamos, si que yo hago un ciclo así, que gira y gira? Va a ser infinito. Va a ser infinito, ¿sí? Entonces, tenemos que ver que se detenga cuando llegue a 5. Entonces, yo voy a poner Profe, sí. una pregunta. O Sí. sea, si se pone C más 1, no sería... C es igual a C más 1. No, Sí. ya lo vi. Bueno, perfecto. ¿Sí?
digan lo que les parezca, lo que participen, digamos, porque ojalá se equivoquen, hacen bien, ¿sí? Bueno. Sí, yo me estaba confundiendo en que si poníamos 5, por ejemplo, si iba a ser 5 es igual a 5 más, no sé qué es lo que interpretaba yo en mi cabeza. Está bien, no importa expresarlo, digamos, más allá que no esté seguro de que pasó nada, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Entonces acá lo tengo. Voy a hacer una pregunta. Entonces, para evitar este lazo infinito, ¿sí? Para evitar este lazo infinito que va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y no se va a detener nunca, vamos a poner una pregunta. Si C es menor o igual a 5, o voy a poner N, porque lo parametricé. Si C es menor o igual a N, entonces siempre por el sí voy a volver. ¿Sí? Entonces acá va a quedar lo que algunos chicos que nos conocen un poquito más de programación, ¿sí? Queda como este camino que va y gira, ¿sí? Entonces acá tengo como un bucle, ¿sí? Un bucle, un giro. Y esto gira, ¿sí? Y fíjense que acá tengo una pregunta, pero este no es un if. Esto es lo que se llama un do while. ¿Qué significa do en inglés? ¿Qué significa do en inglés? Hacer, perfecto. Hacer. ¿Y el while qué significa? Mientras. Mientras. O sea, digamos, hacemos todas estas instrucciones mientras esta condición se cumpla, que es por sí. Siempre es por sí. Antes hacemos una pregunta, podemos decir, sí, el sí puede estar a la izquierda o a la derecha. Esto siempre por sí sube. Y por no, deja de... Esto se llama... Esto le podemos llamar bucle, ¿sí? El bucle deja de iterar. Iterar significa dar vueltas y sale de esa estructura, ¿sí? Y acá finaliza, ¿sí? Veamos cómo funciona. Veamos cómo funciona, ¿sí? Inicio, C es igual a 1, ¿sí? C es igual a 1. Imprime C. Imprime este valor. Dice C es igual a C más 1. Entonces ahora no vale 1, vale 2. Pregunto, ¿C es menor o igual a N? N vale 5 por este valor inicial. O sea, 2 es menor o igual a 5, ¿sí o no? Sí. 2 es menor o igual a 5. Hace este camino, imprime C. ¿Cuánto vale C? 2. Entonces imprime el 2. Después de imprimir el 2, dice C es igual a C más 1. Entonces, C es igual a C que vale 2 más 1, 3. Entonces, ahora vale 3. Bien. Pregunto, ¿C es menor o igual a N? O sea, 3 es menor o igual a 5? Sí. Entonces, va por este camino del sí. Y vuelve, imprime C. ¿Cuánto vale C? 3. Y ya terminamos. Y dice que C es igual a C más 1, o sea que C va a valer 3 más 1, 4. Pregunto, ¿C es menor o igual a N? 4 es menor o igual a 5? Sí. Vengo por acá, por este camino del sí. Imprimo C. C vale 4. ¿Sí? Digo, C es igual a C más 1. Es 4 más 1, 5. Pregunto, ¿5 es menor o igual a 5? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, entonces voy por este camino, por el del sí. Imprimo C. ¿Cuánto vale C? 5. Imprimo el 5. Digo, C es igual a C más 1. O sea, es 5 más 1, 6. C es igual a 6.
Y va a decir, che, ¿qué pasa? Llegó hasta 6. Pero ¿qué pasa? Digo, C es menor o igual a N, 6 es menor o igual a 5. No. No, por lo tanto Ya. no lo voy a imprimir en el monitor. Por lo tanto, no hace el camino del bucle, sino hace el camino de la salida del bucle y va por este camino y finaliza. Conclusión, en el monitor, más allá que la variable terminó en 6, en el monitor vi 1, 2, 3, 4 y 5. Y es la misma consigna. Pero ¿qué ventaja tiene esta forma de resolver el ejercicio con respecto a esto? Si yo ahora en el parcial vengo y le digo, bueno chicos, ahora es el parcial y quiero que cuenten desde el 1 hasta el 5000. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es difícil? ¿Es muy exigente lo que pido o no? No, es fácil. No, profe, No. porque no, Entonces- en ese caso no vamos a tener que hacer 500 hojas haciendo un diagrama de flujo para terminar de imprimir todos los números, sino que vamos a hacer un Perfecto. do while. Hacemos un do while, hacemos esta estructura repetitiva. ¿Qué es lo que deberían cambiar entonces? N. Las variables. N, a N, que es un parámetro, le digo que valga 5000, ¿sí? Acá pongo 5000, entonces las preguntas, en vez de preguntar si C llegó a 5000, a 5, ahora pregunta a 5000, y listo. Y la computadora trabaja esos 2000 MHz a mi favor, al favor de ustedes. Profe, Sí. yo le iba a preguntar, usted cuando está ingresando los valores ahí, ¿no debería ser así como un rombito o como un rectángulo No, no. medio? No, no, es ¿Ladeado? que yo acá estoy haciendo asignación, no estoy haciendo el ingreso de las variables. Acá estoy directamente asignándole de una, no estoy haciendo el paralelogramo de ingreso de datos, ¿sí? Yo estoy diciendo C vale 1 y N vale 5. ¿Sí? No estoy haciendo un scanf. ¿Se entiende? ¿Sería una declaración? ¿O no, Es claro, estoy declarando y lo estoy inicializando, las dos cosas. ¿Sí? Bueno, estamos... Sí, lo tengamos en cuenta esto y vamos a ver la codificación en CodeBlocks, ¿sí? Cómo se implementa este do while, ¿sí? Que significa hacer y después preguntar, ¿sí? Después vamos a conocer otra estructura que es muy parecida, que se llama while, en el cual pregunta, a esto lo llevo al principio, y según eso hace o no hace. Pero vamos a ver cómo implementamos este do while en CodeBlocks, ¿sí? Vamos a salir, voy a compartir la pantalla. Bien. ¿Alguno de ustedes por casualidad quedó como anfitrión? No, ¿no? La mayoría de los profesores se salen y se sella la sala. Esperen un segundito, chicos. Sí, quiero ver acá. Estoy viendo cómo puedo hacer anfitrión yo mismo. Si no, lo voy a joder, lo voy a tener que molestar a... Por lo que entendí, profe, esta tarde Sí. había una contraseña para hacer anfitrión Sí, que sí, la pero tenía el director de la TIC. Bien. Sí, Ricardo. Ricardo. Ya lo voy a hablar porque se me traspapeló la clave y digamos, lo voy a molestar, pero era con contraseña, sí. Me pidió ahí la contraseña y yo puse cualquier cosa. ¿Sí? De última la busco en el WhatsApp
y listo. Un segundito, chicos, ya. Hola, Ricardo. Che, pásame el número de la contraseña que me lo olvidé. Dale, dale, listo. A ver si yo te... sí, señor. Listo. Gracias, de 10, de 10. Dale, dale, por favor. Sí. Bueno, listo. Habemos password. Sí, se hizo la luz ¿sí? Bueno, vamos a compartir pantalla ahora. ¿Sí? Vamos a compartir la pantalla 2. Ahí están todos ustedes con sus caras divertidas. ¿Sí? Y vamos a ver acá. ¿Sí? Vamos a hacer un nuevo proyecto. ¿Sí? Le vamos a llamar, lo vamos a buscar en Info 1. Sí, ejercicio 20. Vamos a poner acá. ¿Sí? Bueno, vamos a cambiar un segundito. ¿Sí? Lo vamos a hacer así. ¿Sí? Y vamos a hacer la codificación. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a codificar estas instrucciones en lenguaje C, lo voy a ir explicando, y después ustedes, después lo pasan. ¿Sí? Entonces, tenemos los dos cabeceras, stdlib.h, ¿sí? std.h. Bueno, acá vamos a poner algo nuevo. ¿Sí? Define, ¿sí? Este stdio.h, define n5. ¿Qué estoy haciendo? ¿Se acuerdan lo que habíamos visto? El tema de una definición de una constante simbólica. Es eso. Es una definición. Un segundito. ¿Sí? Es una definición de una constante simbólica. Así lo habíamos visto y así es de útil. ¿Sí? Seguimos. Sí. Era como decir pi. Como decir pi. Sí, exactamente. Profe, ¿n igual a 5 o n5 nomás? Así como lo escribí yo. Define, espacio n, espacio 5. Porque no estoy definiendo una constante de la aplicación, ¿sí? El cual está dentro del main. Yo estoy haciendo una definición de una constante simbólica, ¿sí? Por lo tanto, no estoy haciendo una asignación. Después viene la función main, ¿sí? Después pondríamos int main
abro y cierro, ¿sí? Y después voy a definir la variable entera C, que es igual a 1, ¿sí? Esto estoy declarando la variable C y la estoy inicializando con el valor 1, ¿sí? Entonces, después, ¿qué es lo que veo yo? ¿Sí? Veo, apenas termino esto, veo esta línea que ingresa, ¿sí? Y esta es la función do. Y como tengo más de una instrucción en este lazo, en este bucle, abro la llave. Esta es una llave que la abro. Y acá, ¿qué es lo que veo? Una impresión de pantalla. ¿Cómo la codifico? Printf. Printf, perfecto. Puedo hacerlo así. Porcentaje de... O sea, dejo un lugar y después hago un enter porque quiero que se formen en la forma vertical. Y pongo la variable C. Entonces, esta variable C se va a poner en esta marca de formato que deje para alguna variable. ¿Estamos? Ya llegué hasta ahí. Después viene la instrucción C es igual a C más 1. C es igual a C más 1. ¿Sí? Y después, ¿qué viene? Viene la instrucción while. ¿Sí? Entonces, cierro la llave. Fíjense lo siguiente. Acá puse punto y coma y acá no puse punto y coma. Porque acá no termina el do. El do continúa hasta que tengo acá while. ¿Sí? Y pongo la instrucción C menor igual a N. Punto y coma. ¿Sí? ¿Qué más tengo? ¿Sí? Ya codifique esto, esto, esto. Vos fíjate, no sé quién había preguntado recién, de por qué no poníamos un paralelogramo acá. Fíjate que yo son dos asignaciones, esta y esta. ¿Sí? No hice en ningún momento un scanf. ¿Sí? Entonces, después del while, ¿sí? Después del while pongo return 0. Profe, Y ¿qué dice ahí termina. ahí después de while entre paréntesis? Esta condición, C menor o igual No, a pero N. en la izquierda. Ah, sí, menor. Ah, gracias. ¿Sí? Menor o igual a N. Profe, ¿Sí? o sea que en el printf y en el C igual a C más 1 no lleva punto y coma, lleva coma nada más. No se nota, chicos, pero es así, punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y Ah, ahí coma. está, ¿Se pues, nota? el 10. ¿Sí? Y acá también está escrito, nada más que hasta en mi propia pantalla se nota poco el punto y coma, ¿sí? Todo lo demás, esto va sin punto y coma. Punto y coma, acá no va punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma. Y este es un 0. ¿Sí? Se lo tacha en informática para digamos, un poco diferenciarlo de la O. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a compartir Profe. pantalla y vamos... Sí. El C en la parte de printf no está dentro de las comillas. El C no. El C no, porque esta es la parte literal. ¿Sí? Este es lo que se imprime. Y después, el C, después que se terminan las comillas, se pone coma y todas las variables que van a ir a reemplazarse en las marcas de formato que yo dejé. ¿Sí? Entonces, este porcentaje de el valor de C se va a grabar ahí, en la Profe, pantalla, ¿no? Ah, ok, ok. me sale un error en la quinta línea. ¿Y cuál es la quinta línea? A donde abro la llave.
Bueno, Me dice que ya tengo definición múltiple de main. ahí lo vemos, ahí lo vemos, ahí lo vemos. ¿Quién es Agustín, el que me está planteando eso? No, Videla. Videla, disculpa. Me dice de que fue definido primero en otro archivo, por lo visto. Ya lo vemos, ya lo vemos. ¿Sí? Vamos a compartir pantalla, le comparto. Ya lo tienen ustedes copiado, me imagino. Y vamos a ver ahora cómo lo tipeamos. ¿Sí? Ahí está, ya lo arreglé, profe. Profe, Perfecto, una consulta. Antes que comience, no me sale la carpeta source ni menos el main, digamos. ¿Cómo lo soluciono eso? Marcelo, ¿quién está hablando? Sí, profe, yo. ¿Este no te sale el tema del proyecto? Claro. Mira, vos veniste Claro, a yo creé el Project. proyecto. Sí. Sí. Veniste acá a Project, ¿sí? Te puedes venir acá a View, Perspective y elegí esta opción. ¿Sí? Lo más probable es que no estés parado. Sí. Que no estés parado vos en la ventana de management que se llama y particularmente en la de project. Estoy en la de project y no me sale justamente por eso. Entonces voy a view y voy al... ¿y cuál es la opción que tengo que elegir ahí? Esta, la que tengo seleccionada yo. La tercera. No me sale eso, me salen las dos primeras, esa no me sale. Bueno, salí y vuelve a entrar, fíjate si te lo toma. ¿Vos antes estabas compilando? No, había compilado con otro, pero tenía un error y el profe nos hizo bajar este que es portable y sí. Es la primera vez que lo voy a utilizar, por eso. El otro día el profe nos hizo crear el main, pero no me acuerdo cómo era. Bueno, ahí lo vemos con este, ¿sí? Ahí lo vemos con este. Bueno. Sí, y ya después te ayudo, digamos, en lo que te haga falta, digamos, para compilar. Bueno. Entonces tenemos acá, ¿qué hemos puesto? Sí. Después del main, acá definimos la constante n igual a 5. Este lo vamos a borrar, ¿sí? Y después definíamos la variable c del tipo entera y la inicializábamos en 1, ¿sí? Después teníamos el do, ¿sí? El cual le podemos poner la llave abierta y cerrada, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene dentro del do? Tenía un printf, ponemos porcentaje de, que era el formato para una variable del tipo entera, barra n porque nos interesaba que después haga un punto y aparte después de la impresión del dato, coma y la variable c. Y ahí termino el printf y pongo un punto y coma. Acá con la pantalla ustedes ven bien los coma y punto y coma, ¿no es cierto? Sí, profe. Después tenemos c es igual a c más 1, ¿sí? Incrementamos la variable, que eso sería equivalente a poner c más más, ¿sí? Pero lo dejo como comentario, ¿sí? Y después termina, no hay más instrucciones, entonces tengo que poner el while. El while va después de la llave, mientras c sea menor o igual a n. Y ahí termino, ¿sí? Ahí sí pongo punto y coma. Finalmente pongo return igual a 0, ¿sí? Y ahí termina. Y ahí debería compilar, ¿sí? Y acá tengo 0 error, 0 warning, ¿sí? Está todo correcto, vamos a ver si que funciona, ¿sí? Entonces, acá, fíjense, la aplicación imprimió 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Bueno, ahora viene el parcial, y lo digo, bueno, vamos a hacer algo más difícil, y tiene que ser 5.000 valores por pantalla. ¿Qué deberíamos hacer? Le cambiamos la n. Bien, Videla. Le ponemos 3 ceros. Le agregamos 3 ceros a, ¿sí? Lo compilamos de vuelta, ¿sí?
Y ahora el while lo va a comparar con el n no de 5, sino con 5000. Esto que yo hice de definir una constante simbólica significa parametrizar los programas. Entonces yo cambio en un solo lugar un valor y lo cambio en todos los posibles lugares de la programación. Esa es una buena práctica de programación que significa parametrizar el software. ¿Sí? Profe, Sí. en el caso de que nosotros, o sea, eso de define n, ¿se aplica para todas las variables que tengan la constante n? No, yo estoy definiendo que voy a reemplazar después, donde encuentro esta n, lo voy a reemplazar por 5000. Eso estoy haciendo en realidad. ¿Sí? Pero yo puedo utilizar más de una constante simbólica. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo define n y pongo un mensaje de saludo, digamos, y yo puedo poner ahí, puedo definir que una constante simbólica que me represente a un saludo, ¿sí? Pero yo puedo hacer más de una. Yo hice, por ejemplo, n, cuando vea n, lo va a reemplazar acá por 5000, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo. Ah, perfecto. Bueno, ahora lo ejecuto. Con este n 5000 lo hago andar, ¿sí? Fíjense, ahí está trabajando la máquina por ustedes en el parcial. Eso que parecía medio en broma, medio que yo le estaba pidiendo más de lo mismo y lo más probable es que se estaban quejando porque no lo iban a poder cumplir. La máquina en 18 segundos lo pudo hacer. ¿Sí? Entonces Profe. aquí está el... Sí. Eso de los segundos, ¿en qué influye? ¿Cómo? Eso de los segundos en que los hace no influye en nada. No, no influye, te da una marca más o menos lo que se demoró en hacer el procesamiento. ¿Sí? Ah, A ok. ver, tan solo te está diciendo cuánto se demoró en empezar y en terminar la ejecución de este programa. ¿Sí? Tan solo eso, hizo un cronometrado de, digamos, de cómo empezó y terminó la aplicación, ¿no es cierto? Es tan solo Profe, eso. Sí. a mí me sale, o sea, yo cuando pongo define 5000, o sea, n 5000, cuando lo ejecuto y después lo hago funcionar, vemos en la pantalla, Sí. me muestra desde el número 4705 hasta el 5000, pero no me muestra desde el 1 al 5000. Vos fijate, no sé, vos fijate en tu máquina, tenés ahí la ventana, digamos, tiene un deslizador y fíjate para arriba están los otros números impresos. Fíjate, yo te digo, esto te pasó a vos, mira. ¿Sí? Vos tenías esto, vos fíjate que acá tenés una valla deslizadora, que seguramente no la viste, ¿sí? Pero una vez que termina, ¿sí? ¿Sí? Una vez que termina, vos podés subir y vas a llegar hasta el número 1. ¿Te pasa lo mismo, Claro, Micaela? sí, yo lo subo hasta el principio, pero me aparece el 4705 nomás, o sea, me deja subir hasta ese número. Fíjate, a ver, ¿sabes cuál es el problema? ¿Pusiste C igual a 1? ¿O pusiste Sí, int profe, C? puse int c igual a 1.com. Qué raro, che. ¿Querés compartir tu pantalla, Micaela? Porque de los errores se aprende, ¿no? Bueno, profe, como... Dale. Ya te digo porque capaz que sea el problema de otro. Ya te encuentro. ¿Cómo estás Micaela logueada? Toniotti. Dale, espérate un segundo. Ahí te puse como coanfitrión, ¿sí? Y muestra tu pantalla, digamos.
Ahí estoy compartiendo, pero Bueno. No lo veo yo, che. A ver. ¿Lo estás compartiendo, Micaela? sí, profe, ahí dice Ah, estoy bien. compartiendo. Bien, dale. A ver, ejecutalo. ¿Lo compilaste? Sí, profe, lo compilé y todo, pero Ajá. Ahí está compilado, a ver. y ahora lo ejecuto. Sí, ahí lo vi a la que pasó volando, digamos. Y cuando lo subo hasta el principio, sube hasta el... No la veo la pantallita negra. Ah, ahí la comparto. A ver. No, arrastrala ahí. Arrastrala arriba del code block. Sí, está arriba del código. Ahí se ve. No, yo no la veo. Es porque creo que pusiste ¿Está? para... Ahí está, ahí la veo, ahí la veo. Hasta Sí. el 4705. Bueno, a ver, ¿sabes qué pasa? Es que por ahí tenemos la ventana de Windows con un buffer de memoria más chico. Ponete el N, ponete hasta 200, ¿sí? Y vemos, a ver, hacete la prueba esa. Ahí vuelvo a compartir. Dale. Ya lo ejecuté. ¿Sí? Ahí Fíjate. Ahí sí. Ahí llego hasta el 1. Sí, ahí llega hasta el 1. Bueno, yo te explico. Vos, la ventanita esa de ¿cómo se llama? De Windows, digamos, la consola, tiene para configurar cuántos valores hacia arriba te almacena, ¿sí? Capaz que está seteado en un valor muy chiquito y por eso es que no te salían los 5000 valores enteros, ¿sí? Es eso, pero no es C, sino es la ventanita de la pestaña de comando, ¿sí? Bueno, ¿entendimos esto, chicos? ¿Se entiende? Sí. ¿Lo de define es exclusivamente para números que se consideran constantes o yo puedo poner una operación? Vos podés poner también, digamos, un mensaje, digamos, ¿sí? Vos podés poner un mensaje también, ¿sí? Es una constante, ¿sí? Simbólica, ¿sí? No es, ¿sí? Si queremos utilizar literalmente lo que es una constante, ahí está la instrucción que se llama const, ¿sí? Que lo podemos poner en el mail, ¿sí? Pero digamos, la constante simbólica lo puedo utilizar para números y para frases también, ¿sí? Es bastante útil. Ya si quieren, antes que terminemos la clase, les doy otro ejemplo de define, ¿sí? Ahora me gustaría avanzar sobre otro tema, ¿sí? Profundizar un poquito ¿sí? Entonces, lo que sería bueno ahora es lo siguiente. Ya que manejamos estructuras repetitivas, ¿sí? Vamos a ver. Yo quiero hacer algo como, por ejemplo, quiero hacer la tabla genérica, por ejemplo, la tabla del 7. ¿Sí? ¿Cómo es la tabla del 7? Es así, 1 por 7 es igual a 7, 2 por 7 es igual
a 14, y así hasta un determinado número, que generalmente lo hacemos en la escuela hasta el número 10. 10 por 7 es 70. ¿Sí? Entonces, todo esto hay como unos puntos suspensivos. Acá hay 3 por 7, 4 por 7, 9 por 7, ¿no? Bien, si yo tengo que hacer esta tabla, que no tiene sentido de que yo la haga uno por uno los cálculos, ¿sí? Este número que va creciendo del 1 al 10, ¿lo podemos asociar con el ejercicio anterior, con la variable C? Perfecto. Y el 7 sería N. El 7 sería, ahora no va a ser constante, sino va a ser variable. Vamos a decir, vamos a pedir el número de tabla. Y este podría ser el T. ¿Sí? Ojo que mi N es igual a 10. Voy a seguir necesitando una constante porque yo llego hasta 10. ¿Sí? Hasta 10 valores. Esto significa hasta dónde va a llegar. ¿Sí? Y este valor, ¿qué es? Esto es el resultado de, digo, R de resultado es igual a multiplicar C por T. ¿Sí? Esto. Entonces, vamos a hacer un programa que me solicite, ¿sí? Hacer un programa que solicite el ingreso de una tabla T de multiplicar y se imprima por pantalla. ¿Sí? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pongo inicio. ¿Sí? Voy a utilizar, digo que n va a ser igual a 10, que voy a utilizar para llegar a este tope. C es igual a 1. R es igual a nada, que el resultado es otra de las variables que voy a utilizar, y T es igual a nada. ¿Qué es lo que estoy haciendo? A C la estoy declarando e inicializando, y a R y a T únicamente la estoy declarando. Declarando. ¿Sí? Declarando. No hace falta, yo le puedo decir que valga 0 o 1, pero realmente no es crítico ahora. Ya después vamos a ver cuándo es crítico. Entonces, después que declaré las variables y las inicialicé a algunas que me hacían falta sí o sí, voy a poner acá un cartel que diga ingrese un valor de tabla. Y acá puede ingresar el 7, el 8, el 9, el valor que le guste al operador. Entonces, ahora sí voy a hacer un escaneo de la variable. Y después, ¿qué debería hacer? Debería imprimir este primer renglón. Y antes tengo que calcular este. Entonces es R es igual a C multiplicado por T. Tengo que hacer esta operación. Y después imprimir, ¿qué? Pongo el C, la variable C, multiplicado, pongo entre comillas, T igual a R. ¿Sí? Lo que está entre comillas sale tal cual.
Y eso va a armar el primer renglón. ¿Sí? Hace el cálculo y la multiplicación. Acá, ¿qué tengo que hacer? Ya hice el primer renglón, ahora tengo que ir por el segundo. Entonces pongo C es igual a C más 1. Y pregunto si C es menor o igual a ¿qué? A N, que es 10. Si me dice que sí, siempre Profe, ahí por... no se ve. Profe, ¿podría bajar un poco la cámara? Ahí estamos. Sí, gracias. Disculpe, no me di cuenta. Si C es menor o igual a N, tengo que subir. ¿Hasta dónde? Hasta el ¿Hasta dónde? ingreso del valor de la tabla. ¿Antes o después? Hasta Antes. abajo donde dice el valor de tabla, donde tiene la T. Hasta debajo de T, hasta acá, hasta donde empieza a calcular. Entonces hago el cálculo del R del siguiente renglón y después imprimo el renglón. ¿Sí? Eso es por el sí. Y por el no, cuando ya llega a 10, finaliza. ¿Sí? Entonces esto me permite imprimir una tabla de multiplicar. ¿Sí? ¿Lo pasamos a CodeBlock ahora? Para ver cómo funciona. Profe, Sí. ¿por qué no estaría arriba de T? Porque eso no me queda mucho. Está bien, el tema es así, yo lo hago después de T porque yo ingreso una sola vez la tabla, ¿sí? Y después, vos fíjate, acá, yo digo ingrese la tabla y dice la tabla del 7, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Acá es la del 7, pero puede ser cualquiera, ¿no? Ah, sí, ya lo Después entendí. calculo el renglón, imprimo el renglón e incremento C. Pregunto si ya llegué a 10 y si me dice que todavía no llegué, voy y calculo el siguiente renglón, imprimo el siguiente renglón e incremento C y me fijo si llegué a 10. Si llegué a N en realidad, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Sí, ya lo entendí. De 10. Bueno, a esto lo vamos a codificar, a este diagrama de flujo lo vamos a codificar. ¿Sí? ¿Qué les parece? Bueno, vamos ahora a compartir pantalla. ¿Sí? Y cerramos esto. ¿Sí? Creamos un nuevo proyecto. ¿Sí? Profe no está compartiendo. ¿No? Ah, perdón. ¿Sí? Entonces perdieron de mucho. Ahora están viendo la pantalla. Sí. Ejercicio 21. ¿Sí? Gracias por avisar. ¿Sí? Y vamos de vuelta. Entonces, acá, ¿qué necesitaríamos hacer? Al 35, para el que tiene problema de teclado como yo, ¿sí? Define N10, estoy haciendo la constante simbólica, ¿sí? Y después vamos a definir las variables que estamos necesitando. Definimos la variable C que vale 1 y después defino la variable R y T. ¿Sí? No digo cuánto valen. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que hice? Declaré entera e inicialicé con el valor 1 a C. ¿Sí? A la variable C. Y después esto, acá no la estoy inicializando, tan solo estoy declarando las variables R y T
enteras. ¿Sí? ¿Yo soy dueño de inicializarla o no? Algunas veces me conviene, es como obligatorio. Después de eso, ¿qué viene? Un printf, ingrese el valor de tabla, ¿no es cierto? Y acá sería un /n. Después viene un scanf. Si es entera la variable t, ¿qué tengo que poner? Porcentaje de. Si era float, era f. Y acá pongo en la posición de memoria de la variable t. O sea, lo que escribo por teclado que lo grabo en la variable t. ¿Y después qué veo? Debajo del paralelogramo t veo una línea que ingresa. Entonces, ese es un do. Es un do while. Entonces, ¿qué tiene el do adentro? Tiene tres instrucciones. La primera instrucción dice, R es igual a C por T. ¿Sí? El renglón de resultado, o sea, la tercera columna, es la primera por la segunda, ¿no es cierto? Y después vamos a hacer un printf. Vamos a poner algo por otro valor es igual a este resultado. Dejé 3 lugares para 3 variables. Y ahí me equivoqué, perdón chicos. Porcentaje de, porcentaje de, porcentaje de. Y después haría falta un punto y aparte. Y después vienen las variables. ¿Y cuál es la primera variable que tengo que poner? Que se va a reemplazar acá. C. Sí. La segunda. T y después R. Y después R. Perfecto, ¿sí? Entonces voy a decir C por T es igual a R. Eso es lo que va a hacer después en la práctica, ¿no? Listo. ¿Qué más tengo después del print? C++, que es lo mismo que C es igual a C más 1. ¿Sí? Que es equivalente. Ya vamos a empezar a escribirlo para que se vayan a acostumbrar a la nomenclatura. Este es el do. Esta llave abierta y llave cerrada me identifica mi bucle. ¿Sí? Mi bucle. Y acá tengo que poner el igual C menor o igual a N. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Listo. ¿Qué otra cosa más? Nada más. ¿Sí? Compilamos. Acá saco la anterior. Compilamos. No tengo error, no tengo advertencia. Y vamos a ejecutar. ¿Sí? Ingresa el número de tabla. ¿Qué número de tabla quieren? 5. Muy bien. Fíjense, 1 por 5, 5, 2 por 5, 10, 10 por 5, 50. ¿Sí? Fíjate, Micaela, ¿sí? Acá, ya que vos tuviste problemas con esta consola, fíjate que vos tenés propiedades. A alguno, ¿sí? Le sale muy pequeño el tema de la fuente. Yo, para que se vea más claro, yo le aumenté de 12 que tenía a 36. Por eso es que ustedes la pueden ver bien. ¿Sí? ¿Sí? Acá pueden cambiar varias cuestiones, ¿sí? Y una de las cuestiones de que pueden utilizar es el tamaño del buffer, ¿sí? Acá podrías eliminar el problema ese de que te corta, digamos, la enumeración, ¿sí? Pero bueno, todo eso lo pueden manejar. Entonces, fíjense cómo funciona, ¿sí? Fíjense cómo yo pude hacer
esta tabla de multiplicar, ¿sí? Si yo quiero mostrar 100 valores ahora, y pongo, compilo, ejecuto, y puedo hacer algo que no hice en la primaria, por ejemplo, poner la tabla del menos 35, ¿sí? Y bueno, es posible también hacer la tabla del menos 35. 100 por menos 35 es menos 3500. ¿Sí? Bueno, ¿quieren que se lo copie, se lo envíe, digamos, al código este por WhatsApp? Yo lo estaba copiando, profe, en una hoja. Bueno, se lo copio y Está bien, profe. por las dudas vamos a hacer doble comando, digamos que nunca está de más, ¿sí? Yo se lo envío también por WhatsApp, ¿sí? Para que ustedes lo tengan. Algunas veces no les funcionan porque han omitido alguna, ¿sí? Alguna cuestión, ¿sí? Y ahí se lo envié al segundo código, ¿sí? Tengo una duda, porque ahí en el comentario que hizo al lado del C++, que obviamente C igual a C más 1, ¿por qué le puso, hay que poner el punto y coma en el comentario o no hace falta? No, para nada. Fíjate que no lo tuve en cuenta. Vos fíjate acá, puedes poner, digamos, ya te estoy poniendo acá cualquier cosa, ¿sí? A partir de la barra no te interpreta, digamos. Fíjate que yo hago eso y no me lo da como error, ¿no? Ah, porque bien, eso... porque me llama la atención el punto y coma, por eso. No, yo puse, era como que era equivalente, poner C++ punto y coma era equivalente a C igual a C más 1 punto y coma, ¿sí? A partir de acá ya es comentario, uno puede escribir en chino, en japonés, lo que sea, y no le interesa a la máquina, ¿sí? Bien, profe, gracias. Bien, ahí les llegó a todo el código de ¿cómo se llama? De la tabla de multiplicar, ¿sí, no? Sí, profe. De 10. Sí, profe. Yo con la anterior que había hecho, usted había sacado la raíz, no, la potencia al cuadrado de los números. Ah, bien. O sea, hiciste una pequeña modificación. Claro. Bueno, de 10. De 10. Ahora vamos a ver un poquito más, vamos a ver otra estructura repetitiva, ¿sí? Ya que nos quedan 20 minutitos, ¿sí? Vamos a ver si nosotros hemos visto que ese era while, do while, ¿sí? Vamos a ver lo que es while, ¿sí? Entonces, si nosotros teníamos imprimir los números del 1 al 5, lo hacíamos de esta forma. C es igual a 1, N es igual a 5, ¿sí? Imprimíamos la variable C, poníamos C es igual a C más 1, y preguntábamos si C era menor o igual a N. Esto es la estructura repetitiva do while. Si me decía que sí, yo volvía. Si me decía que no, finalizaba en este ejemplo en particular, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver el while. Profe, Sí. yo me acuerdo de, bueno, en mi secundaria vi el do while y el while, y yo me acuerdo que uno se podía repetir infinitas veces en el caso de un problema, y otro se repetía hasta encontrar la solución. O algo así me acuerdo que era. Bueno, ahí vamos a hablar. Digamos, no es tan estricto así por ahí, pero digamos, hay casos en los cuales se utiliza y otros no. Entonces vamos a ver esto. Vamos a ver cómo hacer lo mismo de otra forma. Fíjense que esto hace y después pregunta, ¿sí?
nosotros vamos a cambiar a otro que se llama while, que la diferencia sutil es que primero pregunta y después hace, ¿sí? No hay uno mejor que el otro, no es que el do while sea mejor que el while, ni viceversa. Tan solo corresponde a estilos de programación y a estilos de problema que en algunos casos se recomienda while y en otros do while, ¿sí? Pero generalmente tienen la misma potencialidad. Fíjense, ¿qué vamos a hacer nosotros? En vez de imprimir la variable c de una, vamos a preguntar. Vamos a preguntar si c es menor a n. Lo mismo dice que sí. Bueno, acá yo tengo mi lazo, mi bucle repetitivo. Si me dice que sí, ¿qué hago? Imprimo, incremento, ¿sí? Y después, esta es la última instrucción y vuelvo acá. Esto es un do while y esto no es un if. Esto es un while. ¿Por qué? Porque esta forma rara de volver sobre el código anterior no corresponde a un if, ¿sí? Entonces, por el sí, entra en el lazo repetitivo y por el no, sale y continúa. En este caso particular, finaliza. ¿Sí? Entonces, acá tenemos claramente las dos situaciones, el while y el do while. ¿Qué sucede? ¿Qué características tienen? Y acá es un poquito a lo que lo trae a la memoria a Micaela, digamos, ¿sí? Que vieron, ¿sí? ¿Qué sucede? Imagínense que yo acá pongo C es igual a 10. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer este programa? Imprime el 10, C es igual a C más 1, vale 11, y después pregunto, ¿11 es menor o igual a 5? Y termina. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo hubiera puesto acá C es igual a 10, N es igual a 5? Pregunto, ¿10 es menor o igual a 5? No. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo sacar como una conclusión a primera vista? Que do while tengo garantizado de que sí o sí se ejecuta al menos una vez. ¿Se entiende? Porque primero hace y después pregunta. Y en cambio el while, como pregunta y después hace, puede suceder que si yo a este digo C es igual a 10 y N es igual a 5, pregunto 10, ¿sí? ¿Es menor o igual a 5? No. Y directamente no hay ni siquiera una repetición de bucle. ¿Se entiende? Sí, profe, yo no tenía clara la teoría, digamos, pero sí, yo lo sabía que era algo así. No, está bien. Está bien, pero hay otra cosa que capaz que a eso es lo que te estaba refiriendo, que es la tercera estructura repetitiva, que es el for. ¿Sí? En el for, ¿sí? Ahí sí yo te aceptaría, en el cual yo conozco desde dónde hasta dónde voy en el for. Así se lo utiliza principalmente, siendo que en el do while no es tan claro. ¿Sí? No es tan claro, no es tan definido. Yo a todas las estructuras las puedo forzar a hacer casi prácticamente lo mismo. ¿Pero se entiende? ¿Sí? Bueno, sí, ahora... Profe, sí. ¿el while nos ahorraría un poco más de memoria? No.
No, vos fíjate que esto tenés la misma cantidad de pasos, es todo lo mismo. Mira, este está acá en esta posición, este está en esta posición. Esta pregunta que estaba al último. Claro, tendríamos los mismos datos. Tenés las mismas estructuras, todo. No hay ninguna más ágil que la otra. Tan solo es la particularidad de que en el do while tengo garantizado el primer ciclo, ¿sí? Porque hace y después pregunta, y en el while no tengo garantizado el primer ciclo. Si C es igual a 10, acá directamente entra y sale y finaliza, digamos. Tan solo eso es lo que yo te puedo decir que es distinto uno del otro. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, para que les sirva para el práctico, vamos a codificar el while ahora, ¿sí? Que es sutilmente distinto del do while, ¿sí? Entonces, vamos a cerrar y vamos a hacer uno nuevo. ¿Sí? Aprovechen un minutito, chicos, un minutito y pongan la asistencia en este momento, ¿sí? Bueno, entonces, acá vamos a llamarlo, este se llama ejercicio 22. Bueno, ahora vamos a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla 2. ¿Sí? N5, esto es tal cual, ¿sí? Bueno, Almonacid, Müller, Elías, Corso Lama, Salvi, Portugal, ¿sí? Bueno, entonces tengo la variable C es igual a 1, ¿sí? Y después, ¿qué veo? Ya puse el inicio, la variable, la constante C, la variable C y la constante N. Ahora, ¿qué veo yo? ¿Sí? Veo el while, ¿verdad? While C menor igual a N, ¿sí? Y acá no voy a poner punto y coma, pero no es porque me estoy olvidando, sino porque no tengo que poner, así como no pongo en el if, no pongo en el while tampoco, ¿sí? Mientras C menor igual a N, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? Hacer el printf porcentaje de al 92 barra N, coma C. Es el mismo print C de la vez anterior y después C++ o C igual a C más 1. Es lo mismo. Profe, para hacer la valla al lleve, ¿qué comando de Alt usa? 92. Perfecto, gracias. Al 92. ¿Sí? Este es al 92 y este es el que está arriba del 7. ¿Sí? Con Shift 7. Entonces tenemos eso. ¿Sí? ¿Y qué más me hace falta? Nada más, ¿no es cierto? Ahí termina. Entonces, N vale 5, C vale 1 y esto buclea, hace un ciclo, ¿sí? Va incrementándose ¿hasta cuándo? Hasta que C no sea menor o igual a N. Acá no va punto y coma, ¿no? ¿Sí? Ahí no va punto y coma.
y después pongo return 0 y ahí está. ¿Sí? Bien, entonces, compilamos. Y ejecutamos, y realmente los tiempos de ejecución y los resultados de pantalla son equivalentes. ¿Sí? Yo podría resolver esto de imprimir los valores del 1 al 5, del 1 al 5000, tanto con la estructura while como con la estructura do while. ¿Sí? Bien, entonces, ¿se entendió? Profe, Sí. yo cuando compilé de la otra manera con el do while era mayor el tiempo de ejecución. Y ahora me sale 0,033 segundos. Mira, vos tenés esta aplicación que está conviviendo con Windows y con un montón de otras cuestiones que no podemos estimar precisamente el rendimiento de este código, ¿no? Pero quédate tranquilo que son equivalentes, ¿sí? Son equivalentes, ¿sí? Así que no te hagas problema, ¿sí? Eso tiene que ver con otro tema. A ver, contalo. No, digo que él pregunta por el tiempo de ejecución. Sí. Seguramente que está usando un Intel. Lo que tengo entendido es que la mayoría de todos los Intel que conozco tienen un algoritmo en el que guarda cierta información de algún proceso que se haya hecho anteriormente. Eso usa como para predecir y así ahorrar más tiempo. Es Bueno, lo que pasa con la memoria caché. Esa es la memoria caché, digamos, Peralta, ¿sí? Pero bueno, Sí, también tiene que ver con la caché. Pero el while y el do while, digamos, aprovecha la caché de la misma manera también. Así que bueno, el tema es así, no hay una estructura repetitiva que sea, en este caso, digamos, los dos deberían tener el mismo velocidad de procesamiento, ¿sí? Así que bueno, les pegué el código, ¿sí? Les pegué el código de la aplicación, ¿sí? De lo que hicimos de la codificación en C. Bueno, ahora dejo de compartir la pantalla, ¿sí? Vamos, bueno, ya estamos llegando, digamos, a la hora, faltan 4 minutitos, ¿sí? Y lo que quiero que les quede claro es lo siguiente. Vimos estructuras repetitivas, que es complementario a las estructuras secuenciales, ¿sí? Que estuvimos viendo hasta la clase pasada, ¿sí? El tema de las estructuras repetitivas, por más que sean muy sencillas, son muy poderosas, ¿sí? Y nos estaría quedando para la próxima clase ver el switch y el if-else, ¿sí? Un poquito para redondear el tema de estructuras repetitivas y las bifurcaciones, y recién la otra clase veríamos la última estructura repetitiva que sería el for, ¿sí? No sin antes ver en el tema de cómo podemos utilizar las estructuras repetitivas para hacer validación. Validación significa que yo tengo que controlar para que ciertos procesos se ejecuten de una manera adecuada y que cumplan ciertos requisitos, ¿sí? Así que bueno, eso va a ser el panorama de las próximas clases. ¿Tienen alguna consulta en particular ahora, chicos, antes que nos despidamos? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, parece que no, profe. No, profe. Bueno. No, profe, todo bien. Bueno, me alegro. Díganme más o menos porque eso me permite ir un poco más rápido, un poco más despacio en los temas y tratar de evacuar todas las dudas que se les presenten. Bueno, chicos, entonces esto es todo por hoy.
Estudien, practiquen. Si no yo en la próxima clase les voy a preguntar si que tienen alguna consulta sobre este tema que vi. Si es que les queda alguna consulta en la codificación conceptual, lo vemos y lo tratamos de evacuar antes de seguir avanzando en la siguiente clase. ¿Sí? Bueno, chicos, un abrazo grande y bueno, a cuidarse y a seguir estudiando, ¿sí? Nos vemos, profe. Bueno, profe, nos vemos. Chao, profe. Que anden muy Chao, bien. chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, que ande bien. Chao, hasta luego.